Vamos a dar comienzo a la segunda conferencia de esta tarde, a cargo de Carlos Gracia Zamacona, de la Universidad de Alcalá también, bajo el título de la conferencia que va a impartir esta tarde es Literatura y Religión, o de cómo proteger al ganado en época de crecida. Les presento a Carlos Gracia Zamacona. Él es doctor en egiptología por la École Pratique des Études de 2008 y trabaja actualmente como investigador de atracción de talento senior en la Universidad de Alcalá. Entre otros numerosos estudios sobre los textos de los ataúdes, la semántica y la grafémica en el Antiguo Egipto, ha publicado también recientemente el Manual de Egipcio Medio en Arqueopress 2017 y Variability of Early Egyptian Mortuary Texts en Brill en 2024. Y sin más, les dejo con Carlos. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Isabel, Esther, por la invitación. Muchas gracias también al MAN y al Instituto Valenciano de Egiptología por la organización del evento. Es para mí siempre un placer colaborar con vosotras en las actividades que tenéis. Al hilo un poco de lo que ha mostrado Antonio para el rey egipcio, los reyes egipcios, tenemos siempre este problema cuando intentamos entender, ¿no?, a una cultura tan distinta, tan alejada en el tiempo y en la mentalidad como la egipcia, conceptos que para nosotros son o consideramos establecidos, ¿no?, como puede ser cuando Antonio hablaba del rey, de esa naturaleza divina o religiosa del rey, a la par que humana también. El ejemplo que traigo aquí es un ejemplo conocido desde los años 70, o incluso antes, de lo que se suele llamar intertextualidad, es decir, conexiones entre los textos distintos dentro de una cultura o dentro de diferentes culturas, o entre varias culturas, quiero decir, que en este caso atañen o nos hacen que nos preguntemos sobre nuestra concepción de qué es lo literario y qué es lo religioso. ¿Y qué ocurre cuando nos encontramos un texto como el que vamos a ver hoy, relacionado con otro, en la cultura egipcia? ¿Cómo lo podemos clasificar, ¿no? ¿Cómo podemos entender la intención original del mismo? El conocido como cuento del pastor, que es de lo que vamos a hablar, el término es de Adolf Hermann, está atestiguado en una fuente, la mayor parte de la cual constituye el papiro Berlín 3024, que tienen en pantalla, actualmente en la colección de papiros de los museos estatales de Berlín. El papiro debió de pertenecer a una biblioteca privada individual y el cuento aparece en este papiro tras la discusión de un hombre con su Bach. El papiro 3024 fue publicado en facsímil por primera vez por Lepsius y luego tenemos una magnífica edición, que es de donde están sacadas estas fotografías, muy reciente, de Richard Parkinson. En dicho papiro, al cuento le faltan 4 columnas al principio, como pueden ver a la derecha de la imagen, y otras 4 al final, quedando 25 columnas legibles. Recientemente, Marina Escolano Poveda ha publicado unos fragmentos del papiro Mallorca I que ha identificado con el citado papiro de Berlín, es decir, que son fragmentos de este mismo papiro y que son partes del cuento del pastor, aparentemente. Estos nuevos fragmentos parecen continuar el cuento tras las 4 columnas que le faltan al final del papiro de Berlín, es decir, el espacio en blanco que queda a la izquierda. Estos son los fragmentos del papiro de Mallorca. La primera edición comentada del cuento, con transcripción jeroglífica y traducción, es obra de Gastón Maspero. A esta siguieron en poco tiempo las de Adolf Hermann y las de Alan Gardiner, que incluyen reproducciones fotográficas del original también. La más reciente es la de James Allen, de 2014, cuya interpretación mejora notablemente la comprensión de la situación comunicativa, del contexto en el que se produce la situación descrita, tal y como veremos luego al comentar el texto. Lo intrigante del cuento, en gran parte a causa de la fragmentariedad del manuscrito único y a su misteriosa protagonista, ha atraído la atención de otros egiptólogos, entre los que cabe destacar a Gödicke, a Ogdon, que tienen ahí en pantalla, de Velde, Thomas Schneider, John Darnell. Más en particular, para lo que nos interesa aquí, la relación entre religión y literatura, o lo que está en la frontera entre ambas,
Nos interesa el artículo de Mordejai Gilula, que está marcado con una estrella roja, del año 70, que contribuyó a contextualizar el cuento al referir un caso de intertextualidad, es decir, de conexión entre textos, entre una parte del cuento, las columnas 14-22, y una fórmula de los textos de los ataúdes, la 836. Esta línea de investigación fue continuada por Jorge Ogden y también por Ludwig Moritz. El artículo de Gilula abrió, o más bien retomó, una primera línea de investigación más ajustada para la comprensión de este texto. En este cuento, ambientado a las orillas del Nilo en época de crecida, entre junio y noviembre, una entidad femenina de naturaleza cambiante sale del agua con aspecto animal y se dirige a un pastor. Este huye aterrorizado y aconseja a sus compañeros cruzar un vado rápidamente con el ganado para encontrar otra zona de pastos más segura. Para proteger al ganado de los depredadores mientras crucen el vado, pues es la época de la crecida del Nilo, como he dicho, recitan una fórmula mágica que conocemos o que nos aparece como una fórmula de los textos de los ataúdes, la número, en la edición de Debug, la número 836. La estratagema parece no funcionar, porque la extraña entidad femenina, en el cuento, esta vez en forma humana, encuentra de nuevo al pastor para seducirlo y conseguir así acceder al ganado. Pascal Bernous ha datado el cuento, basándose en criterios lingüísticos, a principios de la dinastía XII. Curiosamente, el paralelo de la fórmula mágica para cruzar el vado en los textos de los ataúdes, la fórmula 836, se encuentra en un único ataúd hasta la fecha, el conocido, según las siglas del sistema de Book-Willems, como T9C, que es un ataúd del Cairo, del 28.027, y que Harco-Willems data de la época de Mentuhotep II, es decir, de finales de la 11, con lo cual ambos textos, a priori, podrían ser contemporáneos. La foto que tienen en la imagen no es del ataúd T9C, sino de uno muy similar estilísticamente del ataúd de Mead en el Museo Metropolitano de Nueva York. Dicho esto, no significa que cuando un texto está en un ataúd sea de la misma fecha que el ataúd. La datación es del soporte y el texto podría ser más antiguo. T9C es un ataúd típico porque en el exterior se menciona como propietario a un hombre llamado Mentuhotep, mientras que en el interior aparece otro propietario, aparece el nombre de otra persona, un tal Buau, aunque es difícil extraer alguna conclusión de este hecho, por lo que al texto se refiere, al texto que nos ocupa, ¿no?, de la fórmula 836. Sí que parece relevante que a la fórmula 836 le precede una versión bastante abreviada de la fórmula 225 de los textos de los ataúdes, que se trunca en un pasaje en el que se trata de tener control sobre el agua y que es probablemente el vínculo temático entre ambas fórmulas en ese ataúd. Además, a la fórmula 836 le sirve un fragmento de los textos de las pirámides, del capítulo 219, de los textos de las pirámides, en el que se trata de escapar. Por último, la secuencia de estas tres fórmulas, la 225 de los ataúdes y la 836 de los ataúdes, junto con la 219 de las pirámides, está inscrita en el lado de la espalda, es decir, en el lado oeste del ataúd, que es típicamente el lado de la travesía, conceptualmente, la travesía del circuito solar, ¿no?, de la travesía del difunto, identificado con el Sol, hacia el este, entre el mundo de los vivos y el más allá. Estos elementos materiales del texto, la secuencia textual y su colocación en el lado de la espalda del ataúd, concuerdan bien con el tema y la finalidad de la fórmula 386, que es paralizar a los depredadores acuáticos, en especial a los cocodrilos, para que no ataquen al ganado al cruzar una zona de aguas altas en la época de la inundación. Este es el texto de la 836 que dice: el vello batiente de madera semi está roto. Es él, el hijo mayor, quien ha traído la cura de la puerta o el arreglo de la puerta, aunque el término es altamente médico, mágico. Puede hacernos él los encantamientos del agua. Y quédense con esa expresión, encantamientos del agua, porque es el término técnico para lo que vamos a ver que ocurre luego en el cuento.
Cúrate tú que estás en la casa, que perteneces a la casa, siendo la persona a la que se dirige el difunto, que está representado por esa N mayúscula en la imagen, en el texto. Tu toro está en la sede de tú, y hay una laguna, el miedo hacia ti ha perecido, el terror hacia ti, a ti ha desaparecido, y la tormenta de la fuerte de miedo está probablemente algo así como desaparecida, o sería otro sinónimo de los verbos anteriores. Quédense también con esta idea de la fuerte de miedo, que es una diosa llena de poder, de un poder que da terror. Y por último, si ha llegado el alba, y quédense también con esa expresión, que nos la encontraremos luego en el cuento, si ha llegado el alba y él ha cruzado, es con un millar uniéndosele al unísono. El texto es sumamente misterioso, es una fórmula que intenta conservar la seguridad de una persona en concreto, y tengan en cuenta que probablemente es una fórmula que está adaptada al objetivo del ataúd, que es proteger al difunto. Estas peligrosas travesías en época de crecida de aguas altas, están representadas en las tumbas, como lo que tienen en la pantalla, en la tumba de Chi. En esta mastaba. Sin duda era este uno de los problemas principales de los pastores, junto con los ataques al ganado por parte de animales venenosos, como serpientes y escorpiones, y los pastores conocían fórmulas mágicas y la manera de aplicarlas para proteger al ganado. Es sin duda en este contexto socioeconómico y cultural en el que hay que entender el cuento, como ya hiciera Maspero en 1886 al relacionarlo con las escenas tumbales mencionadas, y que luego recuperó Guy Luna en 1970 al identificar el paralelo de una parte del cuento con la fórmula mencionada de los textos de los ataúdes. Ahí tienen con detalle el acto en sí de la realización del encantamiento del agua, la mención que aparece en ambos textos, representado en la mastaba de Chi, donde vemos a uno de los pastores indicándole al Neruig, al boyero, al pastor especialista en bueyes, que coloque su mano sobre el agua, que es lo que está haciendo el individuo de la izquierda para proteger al ganado que está cruzando el vado del cocodrilo al que podemos ver en la parte. El texto empieza probablemente con una introducción o una narración que hemos perdido. Sabemos que faltan al menos 4 columnas, como decía. Sigue un parlamento de un informe en primera persona de un pastor a sus colegas y una orden que incluye un texto mágico. Y luego sigue otra narración sobre el mismo pastor, pero muy fragmentaria. Podemos leer primero el texto y luego comentar algunos aspectos que son especialmente interesantes o complicados en la traducción. De este texto se han dado muchas traducciones. En la bibliografía secundaria que les he dado al principio pueden verlas. Dice el texto: mirad, acabo de bajar a una charca que está pegando al pasto de abajo y he visto a una mujer allí. No tenía apariencia humana. Se me pusieron los pelos de punta al ver sus cerdas. Su piel era peluda. No pude decirle ni una palabra, del miedo que me daba. Esto os digo, demos un rodeo, tíos, para que puedan cruzar el río los terneros y el rebaño pueda pasar la noche a la entrada de los pastos con los pastores cuidándolo. Nuestro esquife ya, para dar un rodeo, tíos, con los mansos situados detrás de él y los más entendidos de entre los pastores recitando el ensalmo de las aguas, diciendo esta fórmula, pues. ¡Qué alegría, pastores, machos! No hay obstáculo en esta marisma, en este año de crecida, que determina lo que queda de tierra emergida, cuando no se distingue la laguna del río. Quédate pues seguro en el interior de tu casa. El ganado está en su sitio. Bienvenido. El miedo a ti ha desaparecido y el terror a ti se ha ido, tal y como desapareciera la rabia de la poderosa y el miedo a la señora de las dos tierras. La función comunicativa del texto claramente es llamar la atención, ¿no? Con la primera expresión, ese mirad, el individuo en cuestión, el pastor que ha tenido el encuentro terrible al lado del río, está intentando llamar la atención y llamar a la acción a sus colegas.
no está claro si delante habría algo. Es decir, si suponemos que esto es un cuento, como parece ser que es la idea predominante, tendría que haber alguna introducción del tipo, esta es la historia de un pastor, o estaba un pastor a la orilla del río, algo así. De todas formas, tenemos otro ejemplo famoso, el cuento del náufrago, donde el comienzo del cuento es abrupto. En el cuento del náufrago se empieza, directamente hay una persona que empieza a hablar, el asistente del capitán del barco, y empieza diciendo, y entonces le dijo, con una forma continuativa que normalmente no pinta nada al principio de un texto. Con lo cual, tampoco es descartable que esas 4 columnas que están borradas al principio pudieran ser de otro texto y que por lo tanto tengamos el auténtico comienzo del texto directamente con el mirad, que sería muy dramático, ¿no? El pastor distingue a una mujer y la llama así, Zed Hemet, pero los rasgos dice que no son humanos, sino probablemente animales, a juzgar por el vello que la cubre. Hay un pasaje, no pude decirle en una palabra del miedo que me daba, que ha sido quizá el más complicado de todos. Se ha traducido como nunca haré lo que ella me dijo. Esto es posible teóricamente desde el punto de vista lingüístico, pero es difícil de entender, porque la frase es más bien raro decir que no haré lo que ella me dice cuando a continuación nos dice que le da mucho miedo. Simplemente tiene más sentido otra traducción posible, que sería una proposición del tipo inexistente es que yo hiciera lo que ella me dice. Esta interpretación se entiende mejor como consecuencia de lo que sigue inmediatamente, es el terror que le produce ella al pastor. Por eso no puede hablar. Es decir, la traducción se basaría en que el miedo es el motor del pastor y el pastor está diciendo que no pude hacer un decir, que es una expresión con el verbo ir y luego un infinitivo que existe en egipcio medio, en vez de hacer lo que ella me dijo. De todas formas, insisto que la traducción que se pueden encontrar en los artículos que he mencionado es más bien no haré nunca lo que ella me dijo, que tampoco sabemos lo que es. No hay referencia en el resto del texto a esa acción o a esa supuesta orden que le diera la diosa o la mujer animal. Otra traducción, otro elemento de la traducción que propongo aquí se aparta de las generales, pero en este punto sigo a Allen, y es la mención de la expresión aquí. Cuando habla a los otros pastores, los trata, lo que traducía aquí como tíos o machos, los trata de toros. En algunas de la bibliografía secundaria que comentaba antes, da la sensación o se propone que el pastor está hablando a los toros, es decir, al ganado directamente, lo cual es bastante contraintuitivo, suponiendo que el pastor está en su sano juicio, aunque viene de un encuentro muy horroroso, pero lo normal es que hable directamente a sus colegas con una expresión de colegas en el campo, que podría ser algo como tíos, machos, el término, como digo, es toro. El apelativo puede parecer raro, pero en el contexto en el que está tiene bastante sentido. Hay términos concretos que más o menos siguen la traducción aceptada. En el punto 8 se expresa el objetivo del cuento y que es también el objetivo de la fórmula mágica, que el rebaño pueda pasar la noche a la entrada de los pastos con seguridad, ¿no? En esta época, como he dicho, lo más peligroso al tener que vadear los brazos de agua era el ataque de los cocodrilos, que no se veían porque el agua estaba muy alta y en cualquier momento podías perder el ganado. Me voy a saltar otras expresiones sobre el orden de los animales o la traducción de mansos, por ejemplo, que es un término único, un apax legomenon, pero que da bastante sentido. Si han visto antes en la imagen, los animales no están ordenados de cualquier manera, sino que están más cerca
El que está más cerca de la primera barca, es decir, con menos posibilidades de ser cazado, es el ternero, luego las vacas y al final parece ser que son los mansos, de ahí la traducción. Es más fácil que se coja al último animal, que el cocodrilo capture al último animal que al primero, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso son simplemente detalles. Prefiero seguir un poco más adelante y dejarles espacio para las preguntas. Y vamos a ver qué pasa con la segunda parte. Dice, apenas amaneció, y este es, si recuerdan, la última parte de la fórmula 836 de los textos de los ataúdes, la que engancha aquí después del parlamento del pastor, como si fuera la continuación de la historia. Este es un recurso muy inteligente desde el punto de vista estilístico, porque saca una parte de la cita de la fórmula mágica que aparece en los textos de los ataúdes para utilizarla como el siguiente verbo para continuar la narración, ¿no? El texto dice así: apenas amaneció a primera hora, ya estaban haciendo lo que él dijo, y entonces esta diosa lo alcanzó en su rodeo hacia la laguna, y venía desnuda y revolviendo los cabellos. Sus cabellos eran más oscuros que la noche, las uvas y los higos, sus dientes más blancos que la harina y el yeso. Ella se puso a subir por el esquife, habiéndose transformado en una mujer, y pidió acceder al ganado. Entonces, y tenemos ahí otra laguna, desgraciadamente. El punto más interesante aquí es sin duda la actitud de ella en el segundo intento, porque ahora no se la refiere como algo terrorífico con apariencia animal, sino que se la describe como que venía desnuda y revolviendo los cabellos. Las interpretaciones generales de la extraña mujer diosa como seductora han sido discutidas recientemente por Dina Serova en el Congreso Internacional Current Research in Egyptology en 2019, que se celebró en la Universidad de Alcalá. Según ella, tal interpretación estaría causada por la influencia que ejerce el topos de una semidivinidad femenina acuática, seductora y maligna, ya sea la ninfa del folclore europeo romántico o la sirena de la mitología griega, en los egiptólogos que han estudiado el relato. Este escrúpulo ya había sido avanzado por Tebelde en el año 97 y por Escolano Poveda en 2017. Esta última recoge en su interpretación del cuento la interpretación de Schneider de 2007, que buscan paralelos en otros folclores, donde un personaje femenino feroz, de naturaleza cambiante, animal, humana y divina, intenta arrebatar el ganado a los pastores por diversos medios, incluyendo la seducción. Esta idea no es nueva. Ya Maspero había relacionado el episodio de nuestro cuento con una historia relacionada con el origen de Alejandría, recogida en las Maravillas de Egipto, de Murtada ibn al-Hafid, en edición francesa de Battier del siglo XVII, según la cual el pastor del rey Gebir, del árabe Kabir, el Grande, refiriéndose a Alejandro Magno, como se llama Escolano Poveda, que construye Alejandría para su esposa Charoba, es engatusado por una extraña mujer que le roba las reses. Por su parte, y de manera muy convincente, Schneider propone ver más bien en la figura femenina del cuento del pastor a la diosa lejana, o la diosa leonina, Hathor, Sekhmet, Mut, Tefnut, una idea que ya había propuesto Bödicke y Darnell. Fuertemente anclada al hábitat occidental del Nilo, de ámbito líbico, y que él relaciona con la figura llamada Tamsa en el folclore líbico-bereber, una ogresa o bruja de aspecto leonino que ataca al ganado y a los pastores. Como señala Escolano Poveda, parece que solo el segundo encuentro de la misteriosa entidad femenina con el pastor puede tener carácter sexual o seductor, después de que el pastor haya conseguido eludirla y preparar una maniobra de despiste que implica vadear una zona inundada recitando el encantamiento de las aguas, en paralelo con la fórmula de los ataúdes, para alcanzar otro pasto más seguro para el ganado. Es digno de mención que cuando la entidad femenina aparece al principio con presencia animal, se dice que es una mujer, mientras que cuando aparece la segunda vez tiene apariencia de mujer, pero se dice que es una diosa. ¿Se trata de un recurso estilístico o estamos aquí moviéndonos en un ámbito más ontológico, más relacionado con cuestiones religiosas? El cuento del pastor nos presenta, por lo tanto, a una entidad femenina sin nombre y de naturaleza ambigua. De apariencia animal y humana se la trata de mujer y de diosa.
y gracias a los fragmentos del Papiro Mallorca I sabemos que su objetivo es hacerse con el ganado en la zona de pastos fluviales. Para ello, dicha entidad se aproxima a un pastor, asimismo sin nombre, en 2 ocasiones al menos. Primero como un animal repelente y luego como una mujer atrayente. Pues algunos fragmentos del Papiro Mallorca describen muy probablemente lo oscuro de su cabello y lo blanco de sus dientes con comparaciones evocadoras. La historia parece inscribirse en un sustrato cultural norafricano pastoril muy antiguo, con un paralelo líbico bereber preislámico, en el que una figura femenina, hostil y leonina, que quizá podemos identificar con esa diosa lejana egipcia, merodea en las zonas de las marismas, amedrentando a los pastores para robarles al ganado. Sin duda alguna, creo que es un buen ejemplo de cuán fluidas son las fronteras entre textos que para nosotros son, distinguimos entre literatura o religión. Muchas gracias y cualquier pregunta que tengan estaré encantado de responder. Muchísimas gracias, Carlos. Pasamos ahora al turno de preguntas. Si hubiera alguien que quiere... Gracias, buenas tardes, gracias por la intervención. La pregunta es, ¿este tipo de narraciones es posible que se transmitieran de forma oral o se quedaban circunscritas al sitio donde habían aparecido, o sea, donde estaban inscritas? Porque si se transmitían de forma oral, a lo mejor también podían ir variando, ¿no? Y que al final hubiera terminado en una versión distinta. No sé si es una pregunta un poco absurda, pero gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, es un tema que se discute muchísimo, ¿no? ¿Hasta qué punto la oralidad la podemos estudiar o está presente o aparece en los textos escritos de una civilización que ya no tiene hablantes, que está desaparecida? Es decir, cuando una lengua, no voy a decir muerta, me resisto a decir muerta porque seguimos trabajando con ella, cuando una lengua antigua pasa ese estatuto de antigua, es decir, que solamente los estudiosos nos acercamos a ella desde otra cultura, ¿cómo podemos, qué elementos fiables tenemos para distinguir lo oral? En general hay consenso en que la mayor parte de las publicaciones, entre comillas, de lo que nosotros tenemos como textos egipcios se hacían de manera oral, tanto lo que podemos considerar como no sagrado, o literario, diríamos ahora, ¿no? Folclórico, si queréis, como lo religioso. Pero de alguna manera eso acaba escrito en algún sitio y es muy difícil, es realmente difícil encontrar rasgos internos dentro del texto que nos puedan indicar que en origen era una producción oral, o otros rasgos externos que nos puedan decir que esto se dijo, pero en algún momento se escribió. Las variantes, es muy interesante lo que propone ahí. Las variantes que usted dice, por supuesto, son típicas del oral, también de lo escrito, pero sobre todo del oral, que es mucho más vivo y que puede producir una serie de cambios según el uso al que se dedique la producción en ese momento, ¿no? La publicación de lo que diríamos publicación del texto. El texto en cuestión ha aparecido en un papiro que se considera que es una biblioteca personal, que pertenecía a una biblioteca personal, a un individuo. Con lo cual, una hipótesis, en mi opinión bastante plausible, es que determinadas personas que tenían acceso a la escritura, escribas, se guardaban textos que les interesaba por alguna razón, sentimentalmente o intelectualmente o porque era su biblioteca personal de trabajo, lo que fuera, y se lo llevaban consigo a la tumba. Y entonces este tipo de documentos, que nosotros calificamos de literarios, y yo creo que lo son, aparecen en una tumba, porque, bueno, ya se sabe, en arqueología casi todo acaba o en una tumba o en un basurero, ¿no? Pues entonces, nada, Carlos, te queremos agradecer. A mí sí que tengo que decir que me ha sorprendido, aunque lo has explicado, lo del término tíos. ¿Qué término se utiliza en egipcio? Cuando lo has o sea, en el término, cuando lo comentábamos antes, cuando has traducido o se ha traducido en el texto que ponías tíos, sí. ¿Qué término es el que se utilizaba en egipcio? Quiero decir, ¿cuál es la palabra por la que se ha traducido luego a español de una manera tan coloquial, por así decirlo? Sí, la traducción es totalmente libre, podría haber dicho macho o colega o algo así. La palabra es ka, es decir, toro, sí. Y de ahí que la mayor parte de las traducciones no traduzcan así. Yo he seguido aquí a James Allen,
la mayor parte de las traducciones traducen toros, como si se estuviera hablando de los toros o refiriéndose a los toros, ¿no? A los toros del rebaño. Pero, en mi opinión, se refiere a sus colegas, que los llama tíos. Bueno, los llama toros. Es una traducción como tan cercana, ¿no? Como, con la utilización de tíos, pero bueno, pues nada, explicado está. Así que nada, bueno, pues muchísimas gracias por la conferencia. Si no hay ninguna pregunta más, pues pasamos ya a la última del día y agradecerte tu intervención y, bueno, esperando verte pronto.